¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. En este video vamos a hablar sobre desastres medioambientales como parte del trabajo final del taller de sustentabilidad, género y ciudadanía. ¿Qué es un desastre ambiental? Un desastre ambiental o un desastre ecológico se define como un evento catastrófico relacionado con el medio ambiente que está relacionado y causado por la actividad humana. Este argumento lo distingue de otros desastres ambientales o desastres naturales como los conocemos, ya que estos desastres son provocados por fenómenos propios de la naturaleza sin intervención necesariamente humana, y también otros actos intencionales como por ejemplo actos de guerra, bombardeos nucleares, etcétera. Precisamente estos desastres ambientales son parte de los conocidos como riesgos antropogénicos, que son una colección de diversos efectos de las actividades humanas causando afectaciones en biomas y ecosistemas. Estos pueden ser de diversas características y pueden variar, siendo por ejemplo el crimen organizado, el desorden civil, terrorismo, la guerra, y también pasando por los riesgos industriales, como los riesgos de la minería, los riesgos de la industria nuclear, los riesgos de otras industrias que dejan de residuos contaminantes en el mar, en los ríos, en el propio suelo, desastres de ingeniería, desastres energéticos, incendios forestales de todo tipo, e incluso desastres ocurridos por aviación, accidentes de tráfico, accidentes espaciales, accidentes marítimos, entre otros. Los desastres ambientales históricamente han afectado la agricultura y la ganadería, la biodiversidad de distintos ecosistemas, la economía y la salud humana a nivel local, regional e internacional. Las causas más comunes de estos desastres ambientales incluyen la contaminación que se infiltra en el subsuelo y a los cuerpos subterráneos de agua, las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y la explotación excesiva de los recursos naturales por medio de actividades industriales o agrícolas. A lo largo de nuestra historia, sobre todo en la época moderna, hemos podido presenciar muchos desastres medioambientales que han afectado a diferentes ecosistemas. Podemos distinguir varios tipos de desastres dependiendo del origen o de la zona afectada, pudiendo ser desastres agrícolas o ganaderos, desastres en la biodiversidad animal o vegetal, desastres para la salud humana, desastres industriales que incluyen desastres en la industria mineral, la industria química, petrolera, del carbón y nuclear, y desastres como otros tipos de contaminación en el aire, en el mar o en los ríos. A continuación, mencionaré algunos de los desastres naturales ambientales de mayor impacto o de mayor relevancia que han tenido en los últimos años en la historia moderna de la humanidad. Estos desastres son de diferentes índoles y han afectado a distintas partes de nuestro planeta. Primero, el accidente nuclear de Chernobyl. Fue un accidente sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, en ese entonces perteneciente a la Unión Soviética. Es considerado el peor accidente nuclear de la historia y el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. Suele ser incluido entre las listas de los accidentes nucleares o medioambientales más grandes de toda la historia. El accidente sucedió a raíz de unas pruebas fallidas con cortes de energía en el reactor principal de la central nuclear. La explosión provocó la mayor catástrofe en la historia de la explotación civil de la energía nuclear. 31 personas murieron en el momento del accidente y alrededor de 135.000 personas tuvieron que ser evacuadas en 155.000 kilómetros a la redonda afectados, permaneciendo extensas áreas deshabitadas durante muchos años al realizarse la reubicación de otras 215.000 personas de la región. Se liberaron grandes cantidades de radiación en la atmósfera y provocó una lluvia radioactiva en toda Europa, exponiendo a millones de personas a niveles peligrosos de radiación. Y, de acuerdo al Organismo Internacional de la Energía Atómica y la Organización Mundial de la Salud, desde el accidente han muerto innumerables personas a causa de los síntomas de la radiación, puesto que millones de ellas estuvieron expuestas a niveles peligrosos de la misma. Las cadenas alimentarias europeas se rompieron, puesto que los países tuvieron que establecer restricciones muy severas con respecto al uso de suelos agrícolas contaminados y con respecto a cabezas de ganado posiblemente afectadas por la radiación. Es considerado como uno de los mayores desastres de la historia
y hasta la fecha sigue dejando consecuencias en la región. Otro de los grandes accidentes nucleares de la historia es el de Fukushima 1, ocurrido en la central nuclear de Fukushima el 11 de marzo del 2011, después de un terremoto de magnitud 9 en la escala sismológica de Richter, que además provocó un tsunami en la costa del noreste del Japón. La planta nuclear, operada por la empresa Tokyo Electric Power Company, contenía 6 reactores de núcleo de agua en ebullición construidos entre 1971 y 1979. A diferencia del accidente de Chernóbil, este accidente tuvo un origen en parte humano, pero también en parte natural, provocado también por un tsunami y un terremoto. También la radiación emitida por este accidente fue mitigada en parte gracias a la dirección de los vientos que soplaban en ese entonces, que se dirigían hacia el Océano Pacífico, evitando que la radiación pudiera viajar en mayores cantidades hacia el interior del continente asiático. Las consecuencias económicas para el Japón fueron devastadoras, no solamente por la pérdida de la central nuclear, sino también por los efectos que dejó el terremoto y posterior tsunami en las costas del país. Sin embargo, no porque el factor detonante del desastre nuclear haya sido un desastre natural, significa que el factor humano no haya estado involucrado, puesto que se han encontrado que a través de diversas investigaciones, la central de Fukushima contaba con diversas irregularidades en el control de las centrales nucleares, así como en el uso de diversos tipos de combustibles no adecuados para el proceso. El caso de Fukushima permite estudiar los efectos importantes que tienen los desastres combinados tanto naturales como antropogénicos en la creación de consecuencias graves para los ecosistemas y las poblaciones humanas. Otro de los mayores desastres medioambientales en la historia reciente es el del Mar de Aral. Es una laguna salada o mar interior ubicada en Asia Central, entre Kazajistán y Uzbekistán. Antiguamente era uno de los 4 lagos más grandes del mundo. En la actualidad, el Mar de Aral se ha reducido a menos de un 10% de su tamaño original. Esto debido a los trasvases de agua realizados por la Unión Soviética en la década de 1960 de los ríos Amu Daria y Sir Daria que en él confluyen, provocando una disminución drástica. Asimismo, dentro de las pocas cantidades de agua que en él quedan y en los suelos secos de su alrededor, se mantienen altos niveles de contaminación, como resultado de pruebas armamentísticas, proyectos industriales y vertidos de residuos fertilizantes emitidos durante el siglo XX. En un principio, la falta de entendimiento entre los países que comparten el litoral del Mar de Aral, que son Uzbekistán y Kazajistán, y los países que controlan la fuente de los ríos, que en él originalmente vertían, que son Kirguistán y Tayikistán, todos antiguos miembros de la Unión Soviética, detuvo por mucho tiempo la construcción de un acuerdo para rescatar el mar, lo cual aceleró mucho su decadencia. Actualmente, la sequía del mar llegó a un nivel en el que ha separado el mar en 2 partes, el Mar de Aral del Norte y el Mar de Aral del Sur. Sin embargo, actualmente la cantidad de sequía es tal que los proyectos para salvar los mares se ven bastante complicados. Tanto es así que es solamente posible salvar el Mar Aral del Norte, ya que el Mar Aral del Sur, debido a sus extensiones, terminará por secarse en algún momento. Se espera que el Mar Aral del Norte, en colaboración de los gobiernos de Kazajistán, Uzbekistán y de los gobiernos internacionales, a través de la construcción de presas para preservar el flujo constante de agua dulce, pueda recobrar parte de su tamaño y preservarse. Finalmente, aquí presento uno de los desastres ecológicos más importantes en la historia reciente de nuestro país, que es el desastre ambiental de los ríos Bacanuchi y Sonora, ocurrido el 6 de agosto del 2014. Este desastre ocurrió cuando alrededor de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado se vertieron en el arroyo Tinajes y posteriormente en los ríos Bacanuchi y Sonora. Así, se ha convertido en el peor desastre ambiental de este tipo de México, el cual ha afectado a más de 22.000 personas residentes de esa zona directa. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de ese entonces, a través de la Profepa, Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, identificó a la empresa minera Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México, como responsable del accidente.
Toda la economía regional basada en la agricultura, la ganadería y el turismo se vio afectada por la intoxicación con metales pesados. Tras ser calificado como uno de los desastres de mayor impacto ambiental en la historia del país, el gobierno federal obligó a la empresa responsable a pagar un fideicomiso por 2.000 millones de pesos, pero que hasta la fecha solo ha aportado 1.300 millones. El compromiso para resarcir los daños a las víctimas era construir un hospital para atender a los enfermos, pero la obra quedó en abandono. Además, no se edificaron las 36 plantas potabilizadoras con tecnología para eliminar los metales pesados del agua, y se construyó una que nunca ha funcionado regularmente. Actualmente, podemos afirmar que este es no solamente un desastre ambiental, sino un crimen que ha permanecido impune por parte de las autoridades mexicanas al no poder sancionar de manera efectiva a Grupo México y a sus mineras, y poder resarcir los daños que tanto han impactado a las comunidades, a miles de personas en el estado de Sonora. De esto podemos aprender que la prevención es la clave de la mitigación de los desastres naturales y ambientales. Muchas veces es imposible predecir la actividad natural, tanto desastres como terremotos o sismos, maremotos, como los que ocasionaron al desastre nuclear de Fukushima. Sin embargo, sí es posible implementar medidas y estructuras de seguridad adecuadas en los procesos, por ejemplo, de energía nuclear, para lo cual está encargado, por ejemplo, la Organización Internacional de Energía Atómica. En el caso de México también es obligación de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, obligar a las empresas mineras, petroleras, etcétera, a instalar procesos adecuados que permitan un manejo efectivo de los residuos naturales y que no se contamine en exceso o se contamine de más el medio ambiente, porque al final de cuentas es un proceso que se va a terminar dando. Conocer sobre estos fenómenos provocados por el ser humano nos permite conocer más sobre el impacto que tenemos en el medio ambiente y sobre el impacto de las grandes industrias, de los grandes intereses, tanto a nivel energético, minero, petrolero, entre otros, muchos otros, que tenemos en el ambiente, ¿no? Que el impacto que hemos dejado como civilización en nuestro entorno y que no solamente afecta a los ecosistemas, sino que afecta a nuestra propia salud. Espero que este video haya sido de su agrado y que les haya servido para aprender un poco más sobre este tema.